Es que el tema de la comparativa es clave porque la gente entra en Idealista y lo primero que hace es comprar. Y no ven que a lo mejor en la parte de alquiler está la vivienda de sus sueños. Y la gente se conforma con lo que sale. Y ahora que no hay oferta, pues la gente no encuentra la vivienda de sus sueños. Y encima a lo mejor no está en una situación de su vida que tenga suficiente capital para hacerse o comprar la casa de sus sueños. Entonces yo lo que veo es por qué estás con esa actitud conformista, porque te han educado con el sentimiento de propiedad, ¿no? Sí. Entonces, si tú inviertes al 7% neto y alquilas al 2,5%, te estás sacando casi un por 3. Si eres un poco inteligente y haces, pues eso, compras en grupo o consigues otro tipo de contacto y si sacas el 9 neto, imagínate, ¿no? Pepe y yo nos conocemos con un contacto, un amigo que es César Sánchez, el que era el portero del Madrid, supongo que lo conoceréis. Un tipazo y que sabía que los dos hacíamos algo muy parecido, que es emprendimiento. Pepe, aunque esté dentro de una corporación grande, él es muy intraemprendedor y le gusta, pues eso, apoyar emprendedores y tal. Y entonces un día me llamaron, vine aquí a un consejo y digo, oye, pues este tío mola, ¿sabes? Entonces ya empezamos a hablar el mismo idioma. Y igual que vosotros de aquí vais a salir con nuevos amigos, pues de esa comida salí con un nuevo amigo, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho y no tengo mucho la oportunidad de hablar continuamente contigo porque tú estás en Madrid y yo en Valencia, pero hoy te voy a hacer unas cuantas preguntas. Ya por ello. Lo primero es cómo empezaste y cómo llegaste a Morgan Stanley, ¿vale? Cuéntanos un poco tu historia. Yo creo que los estudios en la vida no son muy relevantes, a no ser que te haya pasado algo en la universidad que luego te haya vinculado, pero cuéntanos un poco así, luego cómo conociste Morgan Stanley, por qué los segmentos de inversión que manejas, por qué real estate, Vale. ese tipo de cosas. Perfecto, pues bueno, voy al grano. Primero, encantado de veros a todos aquí. Algunos os he conocido, a otros no, pero espero que luego tengamos tiempo. Yo al final, bueno, yo tuve una suerte que es, yo pude irme a estudiar a Estados Unidos con una beca del fútbol. Yo juego al fútbol, típico chaval que juega aquí en España, te dan la oportunidad de irte fuera a estudiar. Me fui a estudiar a una universidad en Estados Unidos, se llama Brown, muy buen sitio también para salir un poquito de la burbuja que es España, conocer a otra gente, abrirte a otras culturas. ¿Más cerca? Es un poco incómodo. Sí. Pero bueno, al final viví esos 4 añitos en Estados Unidos, volví a España y al final, oye, me puse a currar en el mundo de las finanzas, ¿no? Yo había estudiado economía e historia, la historia me gustaba mucho, pero a nivel salidas laborales un poco más complejo. Y empecé a trabajar y acabé en el mundo financiero trabajando en un banco francés que se llama Société Générale. A mí me gustaba el tema de valorar compañías, empecé en una división que se llama Equity Research, donde al final el trabajo principal es modelar y valorar compañías y sugerirle a tus clientes en qué compañías invertir y en cuáles no. Esto coincidió en un resurgir del inmobiliario después de la crisis, que fue en 2013-14, donde empezaron a salir unos nuevos vehículos de inversión que son las SOCIMIs, que permitían, bueno, al final son unas estructuras, unas sociedades que al final tienen una tributación muy ventajosa y la idea del gobierno en España y en otros países en Europa era volver a acelerar el mercado inmobiliario, volver a darle salida a muchos activos que se habían acabado quedando pues los bancos malos, ¿no? Los Sareb de turno en unos países. Y al final yo empecé en banca cubriendo compañías cotizadas, que algunos conoceréis a Merlin, en Hispania, que la OPO Blackstone, Colonial. Empecé a cubrir compañías cotizadas, estuve en Londres haciéndolo unos años y luego me surgió la oportunidad de pasar pues, al lado comprador, ¿no? En banca hablamos mucho de sell side o buy side, pues yo hice el paso al buy side, que es trabajar en un fondo y en vez de estar asesorando a clientes dónde invertir, pues ahora por una vez yo tenía decisión de dónde invertir el capital de nuestros inversores. Empecé haciendo eso en 2016 en un fondo que se llama Invesco. Nos pilló un momento del ciclo muy bonito, al final el inmobiliario es muy cíclico, es muy sensible a dónde están los tipos de interés. 2016 hasta el 2020 fue una situación en la que los tipos estaban muy bajos, muy controlados, el inmobiliario se puso mucho de moda. Nosotros al final nos encargábamos de montar, en los fondos de inversión donde he trabajado siempre hemos tenido una mentalidad un poco, una mentalidad muy abierta a qué sectores tienen fundamentales más potentes o vientos de cola, ¿no? En su momento, cuando empecé, el residencial, construir para la venta, fue unos años que funcionaba muy bien, costes de construcción muy bajos, todavía se podía comprar solo a unos precios razonables, los bancos ya estaban saneados y estaban muy proclives a prestar dinero. Luego pasé a una fase en donde me dediqué a hacer más logística, ¿no? Entró el boom del e-commerce, la distribución de última milla. En España faltaban naves de distribución y empecé a hacer muchísima nave de distribución. Luego pasé una época en la que las residencias de estudiantes estaban muy de moda. En España
tenemos un montón de estudiantes que vienen a estudiar por Erasmus, no había residentes de estudiantes de calidad, hice un poquito de eso, así que lo bueno de este trabajo es que es muy variopinto, he hecho muchas clases de activos inmobiliarios y en 2021, bueno, apareció Morgan Stanley, que había estado unos años parado después de la crisis en España y montamos otra vez equipo y han sido 3 años pues, muy interesantes de ir montando otra vez una estrategia de inversión. Y dentro de Morgan Stanley muchos lo conoceréis por ser una banca de inversión muy conocida estadounidense. Yo os diría que probablemente con JP Morgan, que es el primo lejano, que fueron la misma compañía cuando nacieron, pero luego, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, la Fed les obligó a separarse en banca comercial, banca de inversión. Morgan Stanley fue la banca de inversión, JP Morgan la banca comercial. Pero después de la crisis, muchos de estos bancos de inversión se dieron cuenta que sus negocios eran muy cíclicos, ¿no? Que cuando la economía iba bien, todos ganábamos mucho dinero en fees, los bancos de inversión ayudaban a las compañías a salir a bolsa, pero en los momentos en los que la economía era menos boyante, tenían problemas donde no tenían una parte de sus ingresos que fuera más recurrente, ¿no? Entonces muchos de estos bancos empezaron a crecer en el mundo de la gestión de patrimonios o gestión de inversión para clientes. Entonces yo dentro de Morgan Stanley no estoy en la parte de la banca, estoy en la parte de gestora. Las gestoras ahora mismo tienen todo tipo de verticales, ¿no? Inversiones en acciones, ETFs, renta fija. Luego ahora hay un bucket que son los alternativos, donde tienes un poco el private equity generalista, la división inmobiliaria, la división de infraestructuras, la nuestra es inmobiliaria. Principalmente tenemos un fondo, llámalo Value Add, oportunista global. El último fondo que levantamos son $3.1 billion. Estos fondos se suelen apalancar al 50-60%, o sea que tienes una capacidad de inversión de unos 6 billones, ¿no? Y tenemos un plazo aproximado de 3 a 5 años para invertirlo a nivel global. Entonces, bueno, lo divertido y lo bueno de ser parte de un equipo global es que te enteras de lo que pasa en el mundo. Muchas veces hay unas correlaciones muy claras entre lo que pasa en un país u otro y muchas veces te da muchas pistas en cuanto al arbitraje, ¿no? ¿Qué países son más interesantes para invertir versus otros? Esa es la historia, Diego. Yo como hablas tan bien te dejo. La verdad es que, bueno, hablo de muchas cosas que son difíciles de ir cogiendo. Vas a explicar qué es Value Add, vas a explicar cómo os apalancáis al 50%, Sí. Porque el inversor mediano, digamos, está acostumbrado a invertir a veces en banca privada, no en fondos, que seguramente parte del dinero vaya a vosotros en un momento dado, y está acostumbrado a invertir de una manera o sea, por oportunidad, ¿no? Por operación, y no de una manera global. Vamos a intentar ir por partes porque aquí hay mucho que preguntar y a ver si lo organizo un poco, ¿vale? Lo primero, Morgan Stanley, los 3 billones son alrededor del mundo. ¿Cuánto gestionáis en España? Pues buena pregunta. Ahora mismo en España, bajo gestión, tendremos unos 300 millones. La idea es seguir creciendo. No estamos contentos con la cifra, hay que seguir creciendo, ¿no? Al final te justifica tener más empleados, más equipo, ¿no? Y la idea es seguir creciendo en España. ¿Y cómo creces? ¿Le llamas a los estadounidenses y les dices, oye, dame un poco más, o levantas capital aquí? ¿Cómo lo haces? No, el dinero siempre el capital siempre se levanta en nuestras estructuras globales. Hay los fondos de inversión, dependiendo de la estrategia, pues levantar dinero para una inversión paneuropea, o ahora hay fondos que se levantan para invertir en países periféricos europeos, donde en teoría puedes generar un poquito más de rentabilidad que en países más maduros, estilo Alemania, Francia. En nuestro caso siempre solemos levantar capital de manera global. Al final, una de las ventajas que tú vendes como plataforma es que tienes una visión 360 de lo que pasa en el mundo. Claro. Vale, entonces tenéis 300 millones bajo gestión, apalancáis 300 más. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros por ahora, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Nosotros al final, y en los fondos en los que trabajamos muchas veces creamos verticales, ¿no? Si queremos invertir en logística, pues normalmente no hacemos una operación, intentamos hacer más de una operación, intentamos generar un portfolio, ¿no? Entonces, las primeras operaciones siempre son un poco más difíciles. Voy a dar un paso hacia atrás, porque para explicaros que al final, en el mundo de las inversiones tú tienes un espectro de riesgo que asumes, ¿no? Y es un poco volviendo a lo que has dicho de Value Add, ¿no? Al final, tú tienes inversiones, lo que se llama core, ¿no? Capital core, que el capital core no quiere líos, quiere comprar un activo que está alquilado, con un buen contrato detrás, que te genera unas rentas, unos dividendos que tú puedes distribuir a tus inversores. Es la parte del espectro de riesgo donde menos riesgo asumes, pero por lo tanto tienes una rentabilidad más bajita, ¿no?
Luego tienes en el otro lado del espectro, tienes las operaciones value add oportunistas, que son operaciones donde tienes que asumir mucho riesgo para generar unas rentabilidades más altas. Los fondos como los nuestros normalmente buscamos TIRs, ¿no? Rentabilidades anualizadas de más del 15%. Y solemos jugar un poquito más con la deuda, ¿no? La deuda es más barata que el capital, por lo cual, pues, oye, si metes más deuda, abaratas un poquito más tu coste medio de capital. Pero las operaciones de valor añadido, ¿no? De value add, requieren asumir bastantes riesgos. Muchas veces compramos suelos finalistas, tienes que sacarte tú la licencia de construcción para poder licenciar el proyecto que quieres construir, asumes riesgo de construcción, ¿no? Que al final tienes que organizar un tender con constructoras que te dan presupuestos, haces una construcción de cero, luego tienes que alquilar ese edificio, que a veces, oye, estás jugando con el modelo y no asumes bien los inputs, igual no consigues la renta que quieres, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos más enfocados en ese último perfil, ¿no? En el de generar más valor y asumir más riesgos, ¿no? En este tipo de operaciones, lo que hacemos es intentamos crear plataformas. Muchas veces tenemos que comprar suelos, tenemos que edificarlos. En ese estadio de la operación, la deuda bancaria muchas veces no está, los bancos no les gusta asumir tanto riesgo, entonces nosotros hay veces que tenemos que ir a fondos de deuda alternativa, que son un poquito más caros, pero son más flexibles. En vez de un 50, pues hay veces que te prestan un 70 en importe total de tus costes. O, ¿qué pasa? Te suelen cobrar un coste de deuda bastante más alto, ¿no? Pero la idea es, tú vas generando un portfolio, a medida que vas cumpliendo tu business plan, a medida que vas construyendo, a medida que vas alquilando y a medida que tu portfolio genera unas rentas, tú ya intentas refinanciar con un coste de capital más barato. Ya me puedo ir a preguntarle al Santander de turno o a los bancos internacionales grandes, que también tienen muchas ganas de financiar producto más grande, y lo que intentas es rebajar tu coste de deuda para maximizar tus retornos. ¿Y coste de deuda en cuánto estaríamos bancaria versus alternativa? Pues mira, la banca por lo general para activos de calidad suele estar en Euribor más 2%. Ahora mismo tienes, los bancos franceses, por ejemplo, están siendo muy agresivos. Yo hace poco financié una operación a Euribor más 1,75, que es unas condiciones muy buenas, visto el entorno que ves. Cuando entras en el mundo de la deuda alternativa, pues lo principal es intentar estar en single digit, ¿no? En un dígito, no en dos. Y si estás en un dígito vas a saber que vas a estar en el rango alto, ¿no? Todo lo que es 7 es para arriba. A ver, aquí la cuestión es también tener el equity, ¿no? O sea, si no tienes esa deuda, no compras, no generas valor, y más o menos vuestro punto de salida, ¿en cuánto tiempo es? ¿Cuántos meses? Nosotros hacemos planes de negocio a 3-4 años vista. Si podemos salir un poquito antes, lo hacemos, pero siempre cuando llevamos operaciones a comité, siempre vamos con un caso que sabemos que vamos a poder cumplir, ¿no? Y si luego sale un poquito mejor, vendes un poquito antes, generas mayor TIR, pues mejor que mejor. De 3-4 años. Y ahí vendéis el activo, nunca patrimonializáis, nunca os quedáis, generáis rentas y hacéis algún refinance. Sí, bueno, de hecho me he focalizado más en este fondo. Tenemos otro fondo que también invierte en cosas más patrimonialistas y donde nos quedamos los activos. Ahí no solemos vender a no ser que haya una necesidad del fondo. Pero hay veces que sí tiene sentido refinanciar. Si quieres seguir creciendo y quieres seguir creando una plataforma, hay veces que refinanciar sale muy bien. No pierdes los activos, consigues refinanciar a un coste bajo de deuda, muchas veces te valoran los activos mejor y puedes sacar algo de equity del deal, por lo cual hay en casos que es muy interesante. Voy a poner un ejemplo claro de lo que acabo de preguntar, ¿vale? Un edificio que estamos comprando en Puerto Sagunto. Yo creo que a Alex le sonará este edificio. Son 350.000 euros de compra. Valor total entre impuestos, reforma, comisiones, todo son 750. Pero el valor de mercado es 1 millón. Si ahora vas al banco y no te financia la reforma, te está financiando un 70% como mucho de 350.000, que son 260 aproximadamente. Entonces tú estás teniendo que poner en equity 500.000. Si tú luego el edificio vale 1 millón y lo tasas y te dan el 70% de eso, te están devolviendo 700.000 del banco. Con lo cual, ¿cuánto has puesto? 50.000. ¿Vale? Y si esa operación la puedes seguir repitiendo y repitiendo, al final haces un capital infinito porque estás acumulando el equity. Si ese edificio dentro de 5 años, en Puerto Sagunto viene la Volkswagen con 5.000 trabajadores y ya no vale 1 millón, vale 1.300.000 y repites la operación, habrás capturado todo el valor, o sea, todo lo amortizado de deuda más 300.000 euros extra. Con lo cual, como se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo. Pero claro, si empiezas a pensar así, dices, joder, tío, aquí no podemos no acabar. Entonces, yo entiendo los fondos que dices, tengo que dar un 15%. ¿Cuánto le dais a los inversores? Porque eso es lo que generáis de las operaciones. Pero al inversor, ¿cuánto le dais?
¿Cuánto se da en general? Sí, mejor por ahí, sí. ¿Cuánto se da en general en un fondo de real estate? ¿Cuánto estaría bien? Si ellos quisieran invertir en un fondo... Es un tema muy sensible. No, sí, vale. Vamos a ver. Si ellos quisieran invertir en un fondo, sí. ¿A qué deberían aspirar? Porque ellos van a los bancos, les colocan lo que sea y dicen, no, tengo aquí 7 fondos, venga aquí, los cromos. ¿Cuál elijo? Teniendo en cuenta que es inmobiliario, puede ser equities mezcla inmobiliario, ¿no? No, si fuera un fondo inmobiliario. Sí, a ver, yo creo que si vas a invertir en un fondo inmobiliario que no se dedique únicamente a comprar edificios patrimonialistas y que te paguen un dividendo concreto, ¿no? Porque tiene una rentabilidad ya demostrada, si vas a entrar en un fondo en unas plataformas que asumen riesgos como los que os he contado, como construcción, alquiler, le tenéis que pedir 2 dígitos, seguro, más de un 10% anual, ¿vale? Luego los fondos, la manera en la que funcionan, porque al final son gestoras y tienen que generar unos fees, es todo a partir de ciertos retornos al accionista. Hay una figura que se llama el promote, que es la gestora se lleva un X% del exceso de retorno a partir de un umbral, ¿no? A partir del 10, pues yo me llevaría un 20% de lo que se genere en exceso, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante común, la figura del promote. Tú vas a los bancos y no sé cuántos te dan más de un 10, ¿eh? La verdad es que está bien, pero ahí necesitáis hacer flips continuamente, porque si no, tú cuando vas a invertir, ¿tú ya tienes un mandato de un fondo más grande que va a adquirir la propiedad o no sabes si la va a adquirir? No. No. Lo que nosotros al final es, tenemos mucho conocimiento de quiénes son los players. Lo que nosotros intentamos es descifrar dónde va a estar el mercado en los siguientes 3-4 años, o qué tipos de activos van a tener más demanda, o los fondos que son tus compradores naturales, que muchas veces cuando tú haces el trabajo laborioso, muchas veces tus compradores son fondos de pensiones, aseguradoras, que lo que quieren es cosas sencillas, bien hechas, ¿no? Entonces nosotros somos los creadores de ese producto que los fondos con un coste de capital bajo quieren comprar cuando se haya hecho el trabajo. Entonces, muchas veces lo que tú haces es preparar el producto para ese estadio. Y normalmente generar ese valor, a no ser que hagas algún tema residencial donde no asumas esos riesgos, pues tardas unos añitos en hacerlo, ¿no? Hay que estabilizarlo, hay que conseguir ocuparlo entero y luego tienes que hacer un proceso de venta. Yo muchas veces tengo una idea bastante tangible de a quién le voy a vender un activo, porque sé, parte de nuestro trabajo es saber qué está haciendo los demás, quién está levantando fondos, quién quiere invertir en este tipo de activos. Y muchas veces el valor añadido está en ir cocinando a medida que vas desarrollando tu plan de negocios, ¿no? Va de la mano. Al final, en los modelos financieros de corta duración, lo que de verdad te mueve la aguja en tus retornos es la venta final, no lo que vas a generar de cash flow los primeros 3 años. Eso es una parte fraccional versus el importe que vas a conseguir en la venta. Eso que dices de descifrar lo que va a pasar en 3 años, cuando en los últimos 3 años hemos tenido un COVID, una guerra, es muy difícil, ¿no? Nosotros no nos metemos en nueva promoción, aunque aquí algunos sí que lo hacéis, precisamente por la incertidumbre de estar 3 años esperando al retorno sin saber si luego vas a tener algún problema, y como vas apalancado luego puedes entrar en problemas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es intentamos ir a máximo 1 año en edificios WIPs, ¿no? Work in Progress, que están al 70, al 80 o al 60, lo que sea, y que ahí simplemente lo acabas. A muchos son reformas simplemente, es una compra, ya tienen licencias y todo, pero no nos gusta irnos a más de 1 año. ¿Cómo analizas tú el mercado, aparte de toda la información que vosotros tenéis, para decir, mira, en 3 años yo elegí una buena oportunidad, que está céntrica, que es un edificio emblemático, no sé, ¿cuáles son el checklist básico que usáis? Es una buena pregunta. No, es una buena pregunta. Si yo pudiera hacerlo, al final, estos fondos institucionales como en el que trabajo yo, necesitamos volúmenes de inversión muy altos y muchas veces, desgraciadamente, no te encuentras un WIP de 45 millones que puedes comprar a un precio bastante por debajo del valor de mercado. Muchas veces hay que ser muy creativo, ¿no? y tienes que originarte las oportunidades desde cero para conseguir tus retornos. Tu pregunta es una pregunta que es muy difícil responder, porque al final aquí nadie tiene la bola de cristal, sí que tenemos equipos de macroeconomistas, sí que todos tenemos un consenso, un house view muy potente de dónde creemos que va a estar el mercado. No dejan de ser meras suposiciones bien fundamentadas, muchas veces te equivocas, pero por lo general yo, que soy la persona que traza el plan de negocios, siempre me gusta comprar cosas donde llego a mis retornos, pero sé que me dejo un par de colchones en el camino, ¿no? Igual no tengo que maximizar la renta, igual puedo asumir que ahora mismo un edificio se vende al 4,5 y yo puedo asumir que se vende al 5 y consigo mis retornos. Entonces yo siempre estoy cómodo dejándome algún colchón porque sé que es muy bonito lo de aparecer con un Excel y una presentación y decir que vas a conseguir un 16%, la realidad es muy diferente. Va a haber muchas contingencias por el camino y yo me suelo dejar colchoncitos. Ya me contarás qué colchoncitos, porque
A ver, La banca es uno. La banca es uno, ¿no? La banca es uno. ¿Quieres contarlo? Sí, bueno, la banca es un poco lo que decía Diego, ¿no? O sea, los bancos al final, tu coste de financiación muchas veces es una parte grande de la ecuación de tus retornos, ¿no? Van a marcar el retorno que le vas a poder sacar. No es lo mismo que el coste de la deuda sea un 3 o un 2. Entonces, muchas veces yo conservadoramente pongo un 2,5 y luego organizo un tender con 6 bancos y al final juegas un poco a ver quién lo quiere más, ¿no? A ver quién se cree más tu proyecto, a ver quién puede ser más competitivo en las ofertas que generan. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego. Yo hago lo mismo con las obras. En las obras, tú no le vas a decir solo a una constructora cuánto cuesta tu obra, no, vas a querer ir a 5 o 6 para ver quién hace la mejor oferta. Entonces yo creo que es muy importante en este negocio, las cosas tienen que ser procesos competitivos, ¿no? La banca, lo estaba comentando aquí antes en la mesa, lo estábamos comentando, que los bancos, siempre hay un banco que en un momento específico en el tiempo tu proyecto le va a encajar mejor que otro banco. Puede ser un banco que no esté cumpliendo objetivos ese año, puede ser un banco que se cree mucho tu ubicación, entonces es bueno conseguir unas cuantas ofertas y ponerles en competencia, es algo vital en este negocio. Ayer hablaba con un inversor que me ha dicho que Caixa Popular está que lo tira, ¿vale? Nosotros cada mes, no, es que es increíble, cada mes tienen ellos unas campañas comerciales, unas necesidades, y Pepe lo ha dicho muy bien, si tú estás ya cerca de fin de año y necesitan hacer negocio, te van a dejar mejores condiciones que si no. Si de repente hay una banca un poco más pro particulares que pro empresa, pues sabes que a lo mejor dices, oye, pues hago un refinance de los activos que tengo como particular, me genero ahí cierta liquidez y luego la invierto en mi patrimonial, ¿no? O sea, ahí tienes que estar súper avispado continuamente, hablar con un montón de bancos. Ya habéis visto, me meto en vuestras calls cuando hablamos con bancos, porque es que el otro día estábamos con Singular Bank, también está mirando Antbank, estamos mirando Bank Inter, Sabadell, Caixa, o sea, todos los bancos habidos y por haber tenemos que explorarlos e intentar ir a la gente que entiende el modelo. Porque todo el problema a un banquero es que le presentas una operación y te la puede financiar o no. Pero si le presentas tu business plan de vida no lo va a entender. O no va a querer ser partícipe porque él va a objetivos específicos de ese mes o año. Entonces es muy complicado y tienes que ir a alguien un poco más que entienda de negocio y de lo que estás intentando construir y tal, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta. Si tú fueras un grupo de inversores, que no sabemos quiénes son, que están invirtiendo para lograr una cartera grande entre todos, pero son diferentes propietarios, ¿cómo montarías un modelo para que luego un gran fondo estuviera interesado? ¿Cómo tendrían que ser los activos? Pues sabemos que si vamos a pisos sueltos, muy atomizado, nadie lo va a querer. Ponle 2.000 pisos, ¿vale? Por soñar. ¿Qué quisiera un gran fondo para comprar toda la cartera de una? Perfecto. Lo primero, sin duda, es volumen. O sea, lo más importante es el llegar a los 2.000 pisos, es lo importante. O sea, al final los fondos que van a querer entrar y ganar exposición a un mercado van a querer hacerlo a lo grande. Vale. Y en diferentes fases del mercado, por lo general, cuando tú tienes un portfolio bien estructurado, se genera una prima sobre el valor de los activos por separado. Y es importante, ¿no? Es el portfolio premium famoso, ¿no? Que estos años ha sido un poquito diferente porque ha escaseado la liquidez, pero por lo general se genera un efecto prima. Pisos granulares, por lo general, es algo que yo creo que no funciona. Ya se intenta hacer en Estados Unidos, aquí tenemos una compañía que se llama Clicalia que lo está haciendo. Los fondos suelen tener problemas con imaginar lo que es la gestión de pisos sueltos. Es un tema complejo. Es muy importante que los pisos estén en edificios, en fincas registrales únicas o en edificios, luego si están divididos horizontalmente o no, ya es otra historia, pero tienen que ser edificios que tú vas a gestionar edificios, que tengan... Se puede tener cierta granularidad, si son edificios de 20 pisos, pues oye, un fondo por lo general prefiere un edificio de 200 pisos, ¿por qué? Porque normalmente con cuantos más pisos o más tamaño suele haber algo de sinergias operativas, pero esa es una barrera que ya se ha traspasado hace años. Los fondos que tienen mucho interés en invertir en el sector residencial saben que para ganar exposición a zonas concretas hay veces hay que comprar edificios de 20 pisos. ¿Se puede comprar uno de 40? Mejor que uno de 20, por lo general. Lo importante es el volumen y lo importante es que estén en edificios únicos. Eso es lo más importante. ¿Y volumen mínimo que tú crees? Volumen mínimo, yo creo que si quieres entrar en el radar institucional, yo creo que idealmente más de 50 millones de lo que es valor bruto, ¿no? De CAF. Y yo os diría que el sweet spot entre los 150 y 250 hay un sweet spot porque te pueden entrar muchos fondos, ¿no? Hay muy pocos fondos que te pueden hacer una operación de 1.000 millones, estilo Blackstone, Cerberus, esta gente. Hay muchos fondos que te pueden hacer operaciones de 150, 200 millones. Entonces entras en el elenco de competidores mucho más grande. Vosotros habéis invertido en Valencia, pero sí, no sé por qué no va más rápido. O sea, nosotros vemos continuamente que hay
que se sepa, más de 50.000 viviendas vacías. Y en Valencia hacen falta 35.000 para cubrir la demanda que hay, mínimo, pero no deja de venir extranjero y lo hemos hablado un montón de veces. ¿Por qué crees que los grandes fondos no están entrando más? ¿Es porque falta liberar suelo? ¿Es porque la vivienda vacía está como muy granular en plan familias, algún banco, fondo y Sareb? ¿Cómo ves tú el panorama de compra? Joder, es una súper pregunta. Yo he tenido este dilema porque yo, desde mi anterior fondo Invesco, fui uno de los primeros fondos en hacer una compra de un edificio de oficinas en Valencia, retransformarlo a residencial. Hicimos una promoción muy cara en Jardines de la Ciudadela, se vendió muy bien. A los fondos les cuesta por varias razones. En gran parte la ignorancia. En gran parte los fondos quieren poner la banderita en Madrid o Barcelona, saben que son ciudades grandes, cosmopolitas, con crecimiento de población. Muchos de ellos no saben dónde está Valencia y les tienes que traer de paseo, y a tu comité, que igual hay un japonés y un neoyorquino, les tienes que llevar a Valencia, que también te digo, les cambia mucho la opinión cuando vienen a Valencia, pero te los tienes que traer. Hay un problema que es falta de comparables. En el mundo institucional nadie quiere ser el first mover, nadie quiere ser el primero en meterse el castañazo, muy pocos, ¿no? Todos les gusta entrar cuando ya están cómodos y ya ven que hay unos comparables, ven que AEW ha entrado en esa parcela, ven que Blackstone ha entrado en esa otra y dicen, vale, ya entro porque hay unos cuantos, esto quiere decir algo. Entonces hay ese problema. ¿Qué pasa? En Valencia está empezando a pasar, están empezando a entrar fondos consolidados, fondos de renombre, han entrado unos cuantos muy buenos. En Valencia sigue habiendo un problema, que hay falta de producto nuevo de calidad y de cierto tamaño, ¿no? De esto, en el mundo residencial, la terminología así más pija es el PRS, ¿no? Es el PRS o el Build to Rent, que son edificios que se diseñan para residenciar en alquiler, pero son edificios grandes, con volumen, con zonas comunes, diseñados. No te estoy cogiendo un edificio viejo donde viven propietarios y lo estoy dando un toque y reformando a alquiler. No, estos son edificios que están conceptualizados para ser para el alquiler. Está empezando a pasar. Hay algunos casos que tú y yo hemos comentado, en Valencia ya empieza a haber este producto. ¿Qué pasa? Sigue habiendo producto escaso y falta un tema en la ecuación, que es, ya tienes fondos que lo están montando, ahora falta que lleguen los fondos más patrimonialistas y lo compren. Está sucediendo, está empezando a haber operaciones, pero se tarda un poco. Claro. Es que yo no me imagino suelo para hacer edificios de más de 200 viviendas. En la punta de la Nazaret han hecho, sí, el del PAI, pero ese ya lo tiene Atildán. ¿La tiene Atildán? Luego tenemos un edificio de 255 de alquiler que hizo Metrobacesa, Sí. que lo vendieron. Pero yo no sé muchos más que haya. No es como ahora venimos de Dubái y el edificio mínimo tiene 400. O sea, hacen 500 rascacielos al año, los animales. Es que esa es la nueva dinámica, ¿no? Especialmente en un mundo en el que el negocio del inmobiliario y del residencial está virando más hacia el alquiler. Ya empezamos a ser más parecidos a nuestros peers europeos, ¿no? Tú te vas a países como Holanda, Alemania, más del 50% de la gente está viviendo de alquiler. En España creo que acabamos de sobrepasar la cifra del 20%. Queda mucho por hacer, ¿no? El mercado se tiene que transformar, y en gran parte porque mucha de la gente no tiene el poder adquisitivo para comprarse su primera vivienda y tiene que alquilar, ¿no? Y luego, bueno, hay menos ataduras, la gente quiere tener menos ataduras, menos trabas o menos mochilas o cargas financieras. Pero yo creo que en España es algo que es muy incipiente y tiene que llegar, y a una ciudad como Valencia tiene que llegar. Ya hemos visto algunas promociones como las de Neynor, que algunas de ellas se han vendido como producto en alquiler. Han entrado algunos fondos como AEW, que es un fondo de bastante prestigio que se dedica a hacer esto por toda Europa. Entonces, está llegando. Yo creo que tiene que seguir apareciendo nuevo producto. Creo que tiene que haber un enfoque en hacer producto nuevo y producto de cierto volumen, y de forma natural los fondos compradores acabarán llegando, seguro que sí. Ahora que has hecho así un atisbo de lo terrenal, vamos a hablar de primera vivienda, si te parece, ¿vale? ¿Tú crees que la gente debería vivir en su propia vivienda o de alquiler? Una pregunta, esto es una pregunta que me divide el corazón, porque yo tengo un gurú que es Peter Lynch, ¿no? Que es un tío que es uno de los mejores gestores de renta variable de la historia, y este tío en su libro One Up on Wall Street lo primero que te dice es, antes de ponerte a invertir tu dinero, compra tu primera vivienda, te va a dar seguridad. Pero ¿qué pasa? Hay una parte de mí que piensa que eso es un poco el conocimiento antiguo, ¿no? Ahora mismo no estoy tan seguro. Yo seguí esa vía. Yo me compré mi primera casa, tengo cierta seguridad, tengo una casa que ahora mismo no habito en ella, ahora mismo tengo en alquiler. Pero bueno, a mí me da cierta seguridad el tener un inmueble que es mío. Al final, tu primera hipoteca tiene bastantes ventajas, ¿no? A nivel de condiciones, tu primera vivienda, pues los bancos te suelen dar un porcentaje bastante alto de la vivienda. Si en algún momento la alquilas y es tu primera vivienda, tienes una serie de bonificaciones en los impuestos sobre la renta. Entonces, no está mal, ¿vale?
Pero es que también, si has conseguido agarrar ese capital, pues hay muchas maneras de multiplicarlo, probablemente maneras más atractivas que siendo propietario de tu propia vivienda y de una manera que te dé más libertad financiera. Entonces depende de lo que me pongas en el otro lado para comparar. Es que el tema de la comparativa es clave porque la gente entra en idealista y lo primero que hace es comprar. Y no ven que a lo mejor en la parte de alquiler está la vivienda de sus sueños. Y la gente se conforma con lo que sale. Y ahora que no hay oferta, pues la gente no encuentra la vivienda de sus sueños y encima a lo mejor no está en una situación de su vida que tenga suficiente capital para hacerse o comprar la casa de sus sueños. Entonces yo lo que veo es por qué estás con esa actitud conformista, porque te han educado con el sentimiento de propiedad, ¿no? Sí. Entonces, si tú inviertes al 7% neto y alquilas al 2,5%, te estás sacando casi un por 3. Si eres un poco inteligente y haces, pues eso, compras en grupo o consigues otro tipo de contacto y si sacas el 9 neto, imagínate, ¿no? Ya estoy mirando una casa en Torrenconil, que muchos de aquí lo conocéis, que la casa pues a lo mejor tiene un valor de 1,5 millones y la alquilan por 4.500. Es que con 1,5 millones compramos 15 pisos y eso nos da pues entre 9 y 10.000 euros netos. O sea, es que me alquilo 2 casas iguales. Y luego a los 10 años que se haya hecho vieja me voy a una zona nueva. O sea que al final vas a tener tu casa nueva siempre, pero la gente piensa que... Y luego ese tipo de casas, una reforma de 150.000 cada 2 años no te la quita nadie, si la quieres tener renovada, ¿no? Así que yo creo que tendríamos que tender un poco más hacia el alquiler, aunque no tengamos... Seríamos propietarios vía una estructura jurídica, pero no como personas físicas, que encima luego el impuesto del patrimonio y tal, pues también te afecta. O sea que es que creo que tendríamos que tener una... No sé si es en los colegios o es en foros como este o es en la televisión o dónde, pero tendríamos que tener una parte educacional un poco diferente. Sí, y luego tampoco nos podemos olvidar que cuando te compras tu primera vivienda, si es nueva pagas IVA al 10%, no es recuperable. Si es de segunda mano pagas un ITP del 6%, que si no es la vivienda de tus sueños en la que te vas a quedar, es pasta perdida que podrías estar 6 haciendo. aquí, en Valencia un 10. Valencia un 10, pues, pero me lo pones, pero me lo pones. Voy a decir a mi mujer que nos quedamos en Madrid, que ella es valenciana. De valenciana, sí. En Madrid hay buenas oportunidades ahora para... Imagínate a alguien que tenga, no sé, entre medio millón y 6 millones de euros, ¿vale? Y quiere montarse una cartera para poder vivir de ella. ¿Se puede conseguir buenas rentabilidades en Madrid aún? ¿Crees que esa persona que tiene cierta capacidad, pero no tiene una capacidad como un fondo para adquirir un edificio y acceder a mayor descuento, dónde se tendría que ir de Madrid para invertir? Una pregunta, antes en la mesa estábamos hablando de Tetuán, ¿no? Que es un barrio nuevo en construcción, que está muy bien ubicado, que yo creo que es un barrio donde yo miraría todo lo que salga, creo que es muy interesante. Madrid es una situación compleja, ¿vale? Porque hay una parte de tu cabeza que te dice, ostras, esto huele un poco a burbuja, ¿no? O sea, dices, unos precios disparados, especialmente en zonas prime, empiezas a ver unos precios por metro cuadrado que empiezan a asustar, una escasez de oferta dramática. Por otro lado, yo soy muy optimista de lo que es Madrid y lo que se está convirtiendo en Madrid. Yo creo que Madrid se está convirtiendo en una gran capital financiera, con un gobierno relativamente pro-business que hace las cosas más fáciles en otros lugares, y pienso que se está convirtiendo en... Bueno, es que antes estaba hablando con alguien, el crecimiento poblacional en Madrid ciudad de 120.000 personas sobre una base de 3,4 millones de habitantes. Es una absoluta locura, 120.000 personas en un año. Hay una demanda que ahora mismo la oferta no puede igualar, entonces eso te genera una situación en la cual por el desequilibrio entre oferta y demanda, las rentas van a seguir creciendo, los precios van a seguir creciendo. Venimos de 3 años que han sido muy duros a nivel financiero, hemos tenido una subida de tipos muy agresiva y las subidas de tipos normalmente tienen un impacto en el inmobiliario. El inmobiliario es muy susceptible a los tipos de interés. El inmobiliario, de hecho, compite mucho contra la renta fija. Si un bono del Tesoro en España antes te daba un 1%, ahora te da un 3%, al inmobiliario no le puedes exigir, a un superedificio inmobiliario no le puedes exigir un 4, tienes que exigir un 6. Eso hace que el inmobiliario se evalúe. Pero el residencial ha sido el único outlier, ha sido el único sector que se ha comportado diferente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un exceso de demanda brutal y las rentas han crecido mucho. Por lo cual el residencial ha sido de los pocos sectores que no ha corregido. ¿Está identificada la oferta que falta aquí? ¿En Madrid? Sí. Nosotros hacemos muchos juegos de estos, de cuánta vivienda... Al final tienes que tomar muchas asunciones, ¿no? Creación de nuevos hogares, crecimiento poblacional... falta un montón de producto. Te puedo hablar de 300.000 viviendas seguro. ¿Y cómo en Comunidad de Madrid. se podrían hacer? Es que al final
Imagínate que tuvieras todo el poder para hacerlo. Es un tema muy complejo. Ahora lo que se está haciendo es, está empezando a haber marcos de colaboración público-privadas donde pues en la Comunidad de Madrid se ofrece suelo que se da en régimen de concesión a fondos, ¿vale? Los fondos pueden pagar un canon por el suelo, ellos se encargan de lo que es la edificación, son concesiones, tienen una vida útil de 50 a 60 años, pero los fondos, al ahorrarse el valor del suelo y solo focalizarse en la construcción, pues los números salen un poquito mejor, ¿no? Y se está generando ese nuevo negocio en torno a las concesiones residenciales, en las VPOs. Creo que todo esto está muy bien. ¿Qué pasa? Que a un ritmo muy lento y la escasez de oferta no se va a acabar de arreglar solo con este tipo de iniciativas. Sigue habiendo un problema muy grande de producción de suelo finalista, de coger suelo rústico, suelos que tienen planes parciales por aprobar o proyectos de parcelación. Ahí tenemos un problema, que tenemos leyes que datan de los 90, que no han sido actualizadas, y los promotores no están muy incentivados a asumir ese tipo de riesgo, porque puede estar 10 años para tener un suelo finalista. Fíjate lo que ha pasado aquí en Arpo, los que conocéis esa situación. Han sido tantos años de espera para tener suelo finalista, imagínate que tienes tu pasta colgada 10 años, ¿no? Entonces al final es una situación que no es fácil. Buah, la verdad es que a mí me da mucho coraje ver en Instagram, que sabes que últimamente publico un poco, y que la gente diga especuladores y tal, y luego digo, si es que estamos ayudando a solucionaros el problema. Sí. O sea, si sacamos oferta de mercado van a bajar los precios, o van a estabilizarse al menos. Y si no estamos nosotros invirtiendo y asumiendo el riesgo, pues lo que va a pasar es que vas a dejar de poder pagar el alquiler en poco tiempo. Porque aquí el alquiler medio, ¿en cuánto está? ¿2.000? No. Esta es una pregunta. ¿Qué? ¿Una habitación, dos habitaciones? No, un par de 70, habitaciones. un par de habitaciones, una 70, pareja 60 metros cuadrados, imagínate. Si te vas a Barrio Salamanca, dudo mucho que encuentres algo por debajo de 2.500 euros. Algo habitable, ¿eh? Porque luego, claro, te pueden poner ahí un semisótano sin luz, que es que está muy caro, tío. Es que es un tema complejo. Incluso Chamberí, que tradicionalmente siempre ha sido un poquito más barato que Barrio Salamanca, está igual o más caro. Es una locura. Está muy caro. Si quieres vivir en zonas céntricas, ¿qué pasa? Ahora se está poniendo de moda por castigo las ciudades dormitorio, ¿no? Los Valdemoros de turno, etcétera. Pues ahí sí que puedes vivir en dos habitaciones por 1.200 pavos, pero es que vives a 30 kilómetros de Madrid. Pero es que no te queda otra. Porque es lo que al final puedes cubrir con tu sueldo, ¿no? O con el sueldo tuyo y el de tu mujer. Y para tener una tasa de esfuerzo que sea razonable, ¿no? Es que yo lo que veo, ahora que antes he comentado lo de Dubái, nosotros estamos en La Palmera, alquilados un apartamento que un amigo tiene el de arriba, ¿vale? Él paga $5.000 al mes, bueno, creo que son 3 habitaciones, unos 100 metros cuadrados, pero es que aquí eso no existe, literal. Y lo que podamos hacer de comparables está a un precio similar a Madrid, con 0 impuestos, solamente el 9% de impuestos de sociedades. Entonces, ¿cómo va a empezar a competir España frente a este tipo de países que están haciendo las cosas? Y ya no te hablo de la seguridad, no te hablo del crecimiento profesional, no te hablo de otra serie de cosas, solamente la parte del coste de vida, ¿no? Es una pregunta súper difícil. Lo que está pasando es que al final no dejamos de ser España, que tiene mucho atractivo para los internacionales que quieren venir aquí a vivir, que lo están disfrutando. El turismo en ciudades como Madrid y Valencia, lo hemos hablado antes, ¿no? En Valencia, ¿qué tienes? Crecimiento de 60.000 extranjeros en los 5 años, que es la población internacional creció un 50% en 5 años. Es una locura, es una absoluta locura. Entonces, lo que está pasando es que la población local tiene un problema de affordability, de asequibilidad para tener acceso a una vivienda digna. Los extranjeros, que por lo general tienen algo más de poder adquisitivo, pues están comprando las zonas que tradicionalmente han sido está habiendo ese proceso de expulsión de población local a la periferia, ¿no? Que no ha pasado en Londres, ha pasado en París, pues parece que Madrid es la siguiente ciudad en la que va a pasar algo parecido. Claro. Ahora hemos hecho el Valencia Digital Summit, que son 12.000 personas, 50% internacionales, y hay una comunidad holandesa muy grande en Valencia que viene del sector startup, pero están ya comprando vivienda y tal, ¿no? Y estaba hablando con 3 chicas inversoras y me decían, oye, el tema de la sostenibilidad aquí lo tenéis en cuenta en las viviendas y tal, y yo no sabía si reírme o qué, porque digo, pero ¿cómo le vas a meter sostenibilidad si ya estás en el pico y la gente no puede ni comprar vivienda? Digo, si encima le metes el premium de la sostenibilidad, no vas a vender ni una sola, ¿no? Sí. Yo creo que esa gente que se piensa que esto es sol y playa y buena comida, vienen y de repente no estudian bien el tema impositivo y se dan cuenta de lo que pagan cuando llegan, dicen, ostras, pues igual estaba mejor ahí, ¿no? Pero bueno, temas personales y acabamos, ¿vale? Ya si queréis algo de Q&A y preguntáis lo que queráis.
¿cómo combina alguien que está en un fondo que se curra en 14 horas al día con ser un deportista de alto rendimiento de Hyrox? Pues en detrimento de mi pobre mujer. No, es broma. No, al final, ostras, el deporte es mi pasión, como yo creo que por eso tú y yo conectamos también. Al final venimos de de haber hecho deporte todas nuestras vidas. A mí, sin duda, es lo que me mantiene vivo y muy emocionado, no es lo que me mantiene con vitalidad, porque las horas en la oficina, los viajes, el estrés, al final, pues te dejan mella, ¿no? Entonces, a mí es lo que me mantiene sano mentalmente y físicamente. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues intentando ser muy eficiente y productivo, ¿no? Todo lo que sea perder tiempo lo tengo muy interiorizado que no, los fines de semana. Entonces, entre semana intento tener hábitos puestos, intento tener mi itinerario muy marcado, mis horas de entreno donde, pues, oye, donde toca entrenar. Normalmente lo hago a primera hora de la mañana porque es el momento que no estás estallados a emails y llamadas, ¿no? Y por ahora funciona, pero no es fácil, macho. Al final últimamente estoy muy cansadete, pero bueno, feliz de poder hacerlo. ¿Cuál es la operación más dramática que hayas conocido que ha pasado en el sector? Bueno, que te haya pasado a ti. Que me haya pasado a mí, a ver, conozco unas cuantas jodidas, unas cuantas de estas de lo que llaman career ending mistakes, ¿no? De esto de que compras algo y resulta que no es lo que es, o tienes... al final, a mí... He tenido operaciones buenas, he tenido operaciones no tan buenas. Yo tengo una suerte, que es que yo he vivido lo que es el ciclo inmobiliario post-crisis. Entonces, ¿sabes? Estoy muy mal acostumbrado, de las cosas pueden ir mal o peor, pero no tienes una situación en la que se derrumba el mercado, no hay liquidez y estás jodido. Y tienes que entregar las llaves al banco. No me ha pasado, gracias a Dios, ¿vale? He tenido situaciones un poco difíciles donde, pues por ejemplo, haciendo una promoción en Badalona, una promoción residencial de 159 viviendas, pues resulta que nosotros, hablando de un ayuntamiento y haciendo todo el proceso para la obtención de licencia de construcción, preveíamos que iban a ser 9 meses y tardamos 27 meses en conseguir la licencia de obra. Lección. Conoce bien los ayuntamientos, conoce bien lo que hay detrás. Cuando lidias con las administraciones, planea que va a haber alguna contingencia y estas cosas a veces pasan. Me ha pasado, por el contrario, otros ayuntamientos que han funcionado fantásticamente bien y me han dado la licencia en 4 meses. Son riesgos que asumes, son riesgos que en el caso de esta operación en Badalona, el mercado seguía repuntando, las rentas crecían, entonces de alguna manera conseguimos encajarlo con una subida de rentas un poco más alta. ¿Qué pasa? Que 27 meses con el dinero del suelo parado te afecta mucho los retornos anualizados, ¿no? Lo que es el múltiplo de inversión es bueno todavía, porque el dinero que has invertido sigue siendo lo mismo y al final recibes más pasta, pero nosotros nos llevamos mucho por el retorno anualizado. No es lo mismo sacar un 10% en un año que en 4. Entonces esa operación fue una operación mala y fue por este tema. Nosotros también hemos tenido temas con ayuntamientos. Pero se lo está comiendo, pero... Sí, por eso te hacía esa pregunta. Pues suelen ser el mismo problema común. No, sí, por eso hacemos estas cosas, porque todos tenemos los mismos problemas. Exacto. Yo llevo tiempo intentando invertir en co-living, ¿no? En interiorizar esa idea de coger suelo terciario, licenciarlo bajo una licencia de apart-hotel y conseguir utilizarlo para donde hace falta de verdad, ¿no? Para que la gente viva, ¿no? Y que no te tengan ahí fastidiado de no, pero es que si tienes un apart-hotel no puedes tener huéspedes que se queden más de un mes en su habitación, esto no es un residencial. Entonces, no es fácil porque en España el co-living per se no está muy bien regulado. O sea, no está, digamos, admitido en lo que es uso residencial tradicional, ¿no? Para los fondos esto es un problema, porque esto cuando haces una due diligence legal, que te suele decir, lo primero que te dice una due diligence es, usted va a hacer producto residencial. Estos son las clasificaciones de suelo que admiten uso residencial. El co-living no está. ¿Vale? Entonces tienes un problema para empezar, ¿no? Que es, hostia, esto me va a saltar por lo menos banderita amarilla en la due diligence, ¿no? Entonces es algo que a los fondos les cuesta un poquito asimilar. ¿Qué pasa? Que luego miras los números, ¿no? Y os doy un ejemplo. Tú estás en Valdebebas comprando suelo para hacer proyectos residenciales a 2.000 euros metro cuadrado edificable. Puedes comprar pastillas de suelo comercial a 600 euros. ¿Qué pasa? Que en vez de sacarle una rentabilidad del 5 o el 6, si compras suelo terciario le puedes sacar un 8. Entonces, joder, dices, oye, macho, esto es llamativo, ¿no? Luego ya depende un poco de zonas, de sitios, ¿no? En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se está teniendo mucha apertura a la idea de que se haga producto residencial en suelo terciario bajo esta nueva figura del co-living. Se está admitiendo, de hecho ha habido una especie de circular, tampoco sé si es una normativa inscrita, lo tendría que ver, pero sí que ha habido esta situación por la cual, creo que es Comunidad de Madrid, se ha mojado en el sentido de que ahora tú en un apart-hotel puedes tener una persona viviendo más de un año, ¿no? No tienes un plazo mínimo que al final no deja de ser muy parecido a tener un huésped en alquiler. En Barcelona probablemente no lo haría. Te metes en problemas, te van a multar, probablemente no te vayan a dejar licenciar tu proyecto, entonces
Yo Madrid sí que lo veo el oasis donde estas cosas pueden funcionar un poco mejor. En Valencia no conozco los detalles. A los fondos nos cuesta, porque los fondos siempre quieren ver que hay otros fondos haciéndolo, quieren ver que hay comparables. ¿A cuánto vendes esto cuando lo tengas estabilizado? La gente no te lo va a pagar al precio residencial. Entonces es una situación que se está desenvolviendo, ya tienes algunos fondos que lo han hecho y lo están haciendo, pues tienes a Bain, tienes a Greystar, un par de fondos que lo están haciendo. Queda ver la otra parte de la ecuación, que es a ver a qué precio consiguen vender esto una vez hayan hecho el trabajo, ¿no? ¿Qué otras ciudades invertirías que no sea Madrid o Barcelona, que parece que está ya muy saturado? Y yo creo que más que saturado diría que la barrera de entrada al pequeño inversor es muy alta, Sí, que es lo mismo que ha pasado en Miami. sí. No, sin dudas Valencia y Málaga, ahora mismo. También incluiría Bilbao y San Sebastián, pero es que es muy difícil acceder a esos mercados. Hay muy poco producto, es complejo, mercados un poquito endogámicos quizá, ¿no? Málaga y Valencia veo unos fundamentales súper potentes, además ya de un par de años sostenidos donde tienes track record, tienes crecimiento de rentas, tienes crecimientos de valoraciones, tienes una demanda que está muy por encima de la oferta que va saliendo al mercado, entonces está generando una dinámica muy buena para generar creación de valor. Para mí, sin duda, las dos ciudades ahora mismo más punteras para invertir en el lado residencial.